Ya, y entonces, pues este devoto Radhakrishna me enseñó algunos mantras de Mridanga y pues así como que nos entusiasmaba, me entusiasmaba hacer más kirtan, ¿no? Pero como les comenté, me hicieron este examen para entrar al ashram y el 24 horas kirtan, que prácticamente me dijeron que era así como pues algo ahí. O sea, yo no sabía hacer kirtan, pero por lo mismo me pusieron en un horario en el que no había nadie. Adivinen en qué horario. De la 1 de la mañana a las 4:30 de la mañana, en Mangalartik. Entonces te vamos a poner donde no hay nadie porque cuidado con tu kirtan. Ni las deidades. Canta bajito porque están dormidas. Entonces, entonces me tocó ese horario. Estuve 4 meses, 4 o 5 meses viviendo ahí en Brindavan. ¿Pudiste interactuar con Narendra Prabhu? No, no lo conocí. Cuando fui él ya había partido. ¿Ya había dejado el cuerpo? Sí, como un año antes, más o menos. 1 año o 2 años antes. Sí, 1 año antes ya había partido. Y luego conocí el ashram de Narendra Prabhu, donde tenía todos sus instrumentos, donde estaba su samadhi, sus cientos de shilas. Entonces pues ahí estuve haciendo kirtan, tenía ese horario, 3 horas en la madrugada, de 1 a 4:30 de la mañana, 3 horas y media, y otras 3 horas en la tarde, de 3:30 o de 4 a 7, algo así, no, de 3:30 a 6:30, que era cuando empezaba el Sundar Artik. Entonces esas eran como mis 6 horas de servicio de kirtan, ¿no? Y yo nunca había hecho tanto kirtan diario en mi vida. Eso fue una experiencia así muy, muy, muy 6 horas en el día, 3 horas en la tarde y 3 horas en la madrugada, ¿no? Que eran 6 horas al día, ¿no? Entonces, pues ya a la semana o a los 3 días yo ya no tenía voz. Ya estaba tronadísimo. Y pues ahí seguía cantando sin voz, ¿no? Con la voz desgarrada. Fue un servicio desgarrador, pero muy nectario, que me hizo así como empezar también a tratar de hacerlo con mejor técnica, para poder durar más, para poder hacer un servicio más largo, y aún así pues no soy cantante profesional, ¿no? Me sigo desgarrando la garganta. Bueno, pues estuve ahí los 5 meses. Cuando estaba allá, en Brindavan, yo recuerdo que de repente llegó una devota mexicana, Saki Brinda, y yo no tenía teléfono. Sí tenía, pero no tenía un chip hindú, ¿no? Y en ese entonces ella estaba allá, en Brindavan, y yo estaba en el departamento de Radhakrishna, ¿no? Pues ahí tenía aire acondicionado, ¿no? Y hacía muchísimo calor. Fue la época de verano en la que me quedé, donde todos los devotos huyen de Brindavan porque hace un calor insoportable, sube a 60 grados, 60 y tantos, así. Entonces, o 50, no recuerdo, pero es así un calor excesivo en el cual no puedes ni dormir. Te quieres dar un baño de agua fría y sale caliente. Entonces, y yo iba ya, por lo menos en la hora del calor intenso, me iba al departamento de Radhakrishna y por lo menos alivianaba un poquito la austeridad, ¿no? Que no soy tan austero. Entonces, estaba ahí, llegó Saki Brinda y con un teléfono, con el teléfono me dijo, te habla tu hermano. Y yo dije, pues ¿por qué me habla, no? ¿De qué está pasando, no? ¿Qué habrá pasado para que sienta la necesidad de que me hable? Porque pues sí somos unidos mis hermanos y yo, pero es muy raro que nos hablemos por teléfono, a menos que no sea nuestro cumpleaños o cosas así muy especiales, ¿no? Hay una relación particular. Entonces me habló y me dijo, no, acaban de secuestrar a mi mata y a Hari, a nuestro hermanito. Y están pidiendo Lakshmi, pero no te preocupes, todo está bien, ¿no? Yo cuando me dijeron eso, como que no la creía, ¿no? Como que muy dentro de mi corazón como que decía, no, como que no es real, ¿no? Y pues ahí empecé a orar a Krishna Balaram, a Radha Shyam, a Gaura Nitai,
Les dije a los devotos de allá que oraran por mi mata allí, por mi mamá y por mi hermanito. Y bueno, resulta que pues extorsionaron a mi papá estaba destrozadísimo, ¿no? Porque era lo único que tenía, y perderlos así. Todos mis hermanos ya se habían ido de la casa y vivía solamente con mi mamá y con mi hermanito, ¿no? Y pues él estaba destrozadísimo y empezaron a extorsionarlo, a pedirle dinero. Luego le pidieron muchísimo dinero, mi papá pidió préstamos para darle el Lakshmi, le pidieron más Lakshmi, más dinero, y mis hermanos le dijeron, no, ya no des nada más. Mis hermanos empezaron así como a investigar con agentes, a ver qué estaba pasando, si era real, a rastrear las llamadas. Y dijeron, no, esta llamada viene de tal lugar, de una cárcel de quién sabe dónde, es una extorsión, está en ese momento, había como secuestros virtuales, estaban como empezando a surgir, y pues había sucedido ese secuestro virtual con mi mamá y mi hermanito, que ellos estaban bien, pero a mis papás les decían, no, si no nos mandas este dinero te vamos a mandar en pedazos un dedo y luego otro dedo y otro dedo, así, ¿no? Entonces pues estaban sufriendo mucho y les dio mucho Lakshmi, hasta que mi mamá un día llamó, creo que le llamó a Srivas, a uno de mis hermanos, y le dijo, porque esa extorsión empezó porque yo estaba metido en el mundo de las drogas y por X coincidencia del destino, estos no sabían seguramente, pero le decían, no, es que uno de sus hijos está metido en problemas de narcos o problemas así de casa y están yéndolo a buscar a su casa, entonces tiene que salir de su casa y váyase nosotros somos de la policía, entonces así le empezaron a lavar el cerebro a mi mamá y nosotros la vamos a proteger, pero tiene que salir de su casa inmediatamente, agarra a su hijo, agarra sus cosas, váyase a un hotel. Entonces la convencieron, mi mamá preocupada por mí, por ellos, por su bienestar, se salió y pues mi mamá decía que pues ella seguía con su vida, ¿no? Su sadhana, es chistoso porque los extorsionadores le dijeron nunca cuelgue el teléfono, nosotros lo vamos a estar cuidando, entonces tenía el teléfono a un lado a la hora de dormir, y mi mamá se levantaba a Mangalarti, a cantar sus rondas y le decía, oye, ¿qué tanto está diciendo? ¿Qué está hablando? ¿No? Y mi mamá les predicaba, ¿no? Estoy cantando el Mahamantra, me levanto a esta hora a rezar y así, ¿no? Entonces les empezó a predicar a los extorsionadores también. Y pues en un momento mi mamá llamó, ya después de como una semana o 15 días, no sé, un buen rato, los extorsionadores le dijeron, no sabe qué, váyase a Cancún, está muy intenso el asunto, váyase a Cancún, aléjese de Guadalajara. O a algún lugar le dijeron que se fuera. Entonces mi mamá ya estaba se fue a la central de camiones y así iba a ir. Con Jaripresta. Entonces dijo, pues tengo que avisarle por lo menos a alguien de mi familia para que sepa que me estoy yendo, ¿no? Entonces le habló a Srivas y le dijo, Srivas, estoy saliendo a Cancún, nos vemos después, ¿no? No, como que no le quería decir por qué, ¿no? No, ¿cómo que estás yendo a Cancún? No, ¿dónde estás? Y dijo, no, estoy en la central. No te mueves de ahí, vamos por ti. Entonces, pues fue como un momento así muy emotivo, ¿no? Donde mi hermano estaba bien feliz, todos mis hermanos estaban bien felices porque pues ya sabían que estaba bien, ¿no? Y que estaba ahí. Yo estaba en Brindavan sin saber nada de eso. Me lo contaron hasta que regresé. Yo solamente estaba orando porque todo estuviera bien y dentro de mi corazón sentía que no había pasado nada, ¿no? Y pues gracias a Krishna sí no pasó nada. Entonces, pues sí, ahí en Brindavan aprendí mucho kirtan. Lo tomé como mi servicio principal en la conciencia de Krishna, el kirtan. Y compré un armonio. De Harinam, de esos que te lo cuelgas, estilo a Indra Prabhu. Y me pasaron muchas cosas más, ¿no? Pero es muy difícil acordarse de todos los detalles así como cronológicamente. Conocí a algunos devotos allá, me enseñaron algunas melodías porque yo no era muy bueno sacando melodías de oído. Bueno, para empezar tengo un solo oído, el izquierdo, entonces me costaba mucho trabajo, no por eso, pero sí me costaba trabajo aprender melodías, era muy nuevo. ¿Con el otro no oye? Con el otro no oigo, no digo nada. Entonces cuando tocan guampes o mridangas muy fuertes, trato de ponerme de este lado para que no me lastimen el bueno, porque si no, pues ya no voy a escuchar el Mahamantra, ¿no? Por lo menos que me quede uno cuando esté viejito. Y bueno, surgió eso, compré un armonio, ya tengo que terminar con esta parte de Brindavan porque falta otra parte muy bonita también.
Entonces compré este armonio y tomé mi servicio como mi servicio principal el Harinam, el Kirtan, el canto del Mahamantra. Yo ya regresé a México, yo seguía trabajando y creo que trabajé como 2 años más, pero en ese entonces ya había ido un grupo de devotos, o iba a ir un grupo de devotos de Europa que se llamaba Harinam Ruchi, y empezaron a hacer, y nos llevaron a hacer Harinam, ¿no? Y salimos a hacer Harinam 6 horas diarias la primera vez que vinieron. ¿Estando en el DF o...? Estando en Ciudad de México, sí. Ya estando en Ciudad de México, este grupo de Harinam Ruchi llegó por primera vez, que anunciaron en Facebook, o en una parte, creo que en Facebook, vamos a hacer nuestro primer viaje mundial de Harinam. Y algunos devotos los conocían, ¿no? En Europa, pero en México, en algunas partes casi nadie los conocía, pero creo que Saki los había visto, Saki Brinda los había visto en el Polish Tour, o en alguna parte los había visto, y lo conocían, este devoto, el encargado de Harinam Ruchi, Vishnuyan, lo conocían y dijeron, no, esos devotos que van a hacer el viaje mundial son muy buenos en Harinam, hay que invitarlos a México y así, ¿no? Entonces la Madre Amritananda dijo, sí, hay que invitarlos, y iban a llegar a Estados Unidos, y le dijimos, no, si tienen tiempo en su tour, incluyan México es muy bueno para Harinam y así, ¿no? Entonces ya los invitaron, gracias a la Madre Amritananda, pudieron venir, y se quedaron en el departamento de la Madre Amritananda, y hicimos, creo que la primera vez que vinieron, solamente vinieron para como checar terreno, ¿no? Como revisar a ver si era buen lugar para Harinam, para ver si había devotos, si había apoyo y así, ¿no? Porque el Harinam es un servicio muy intenso, ¿no? Entonces, pues fueron una semana, ¿no? Fueron una semana o algo así, o 15 días, no recuerdo. Y hacíamos Harinam como 6 horas diarias, 8 horas diarias, en la mañana y en la tarde. Y nosotros, con esa semana que estuvieron en Harinam, yo recuerdo que mi voz estaba así, hecha pedazos, y seguía cantando con una voz así tan tronada que era muy ronca, ronquisísima, así como. Entonces no sé cómo lo hacía, cantaba con las entrañas, pero seguía cantando, ¿no? Y bueno, el chiste es que estos devotos nos entusiasmaron a seguir haciendo Harinam. Cuando se fueron, Balavanta y yo empezamos a hacer Harinam también. Balavanta compró un acordeón y yo, de hecho creo que eso fue antes de irnos a la India, no recuerdo, pero el chiste es que él compró un acordeón y empezamos a hacer Harinam, ¿no? 1 o 2 veces por semana. Primero, empezamos 1 vez a la semana, después subimos a 2 veces a la semana, después a 3 veces a la semana, y nos mantuvimos en 3 veces a la semana porque trabajábamos y teníamos otros servicios y era muy cansado, ¿no? Había una finca, los fines de semana íbamos a la finca y así, ¿no? No, en el Estado de México, en Jilotepec, una finca que comenzó a construir Prabhu Manja, y ahí sembramos y cosechábamos hortalizas, lechugas, espinacas, rábanos, zanahorias, todo eso lo llevábamos al festival de Domingo del Templo, ¿no? Entonces allá íbamos, sembrábamos, cosechábamos, había arbolitos de ciruela, de manzana, de pera, de higo, y cosechábamos muchas cosas y las llevábamos al templo, hacíamos ofrendas con ese boga y leche, pues también de allá, ¿no? Panir. Entonces, pues teníamos una variedad de servicios, y entre ellos el Harinam, pero el Harinam yo lo tomaba así como un servicio, como era como mi joya, ¿no? Era en lo que más confiaba yo, ¿no? En lo que más confío. Y después de esta etapa, pues estuvimos aproximadamente 2 años, 2 o 3 años haciendo Harinam, y Harinam Ruchi viniendo cada año. La segunda vez ya vino más tiempo, 15 días o 3 semanas. La tercera vez vino más tiempo, no sé si 1 mes o 2 meses, porque México, Ciudad de México, era un lugar increíble para Harinam. Es un lugar, cuando hay ese Shakti que traían estos devotos de Harinam Ruchi, eran unos festivales increíbles de 1 mes entero, todos los días Harinam, 3 horas. 3 o 4 horas o 5 horas, dependiendo qué tan bueno se ponía el Harinam, ¿no?
Porque había momentos en el que no te podías escapar del Harinam. O sea, por más que tú dijeras, ya vamos caminando, la gente no te dejaba, la gente te detenía. Se empezaron a hacer círculos y, no, pues aquí ya se juntó más gente, hay que seguirle, ¿no? Y bueno, entonces se alargaban los Harinam, ¿no? Entonces, pues fueron una época muy extática. Y pues así fui entusiasmándome todavía más para hacer Harinam, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer más cosas, empecé a aprender a tocar acordeón también y aprenderme acordes, melodías, acordes para tocar acordeón y los bajos, aprendí a tocar de la armonía, me pasé al acordeón para el Harinam y estuvimos 2 o 3 años en Ciudad de México haciendo Harinam y después yo tenía mi plan era yo trabajar junto a un Lakshmi, me fui a vivir al templo, eso fue 5 años después de vivir en Ciudad de México, 5 o 6 años, 5 años más o menos. Y me fui a vivir al templo y empecé a hacer Sankirtan, colecté un Lakshmicito y Vishnuyar me dijo, vente, vamos para Europa, ¿no? Vamos allá a hacer Harinam y tú pagas tu boleto y acá vemos cómo lo hacemos, te ayudamos, aquí bajamos y acá conseguimos donativos, ¿no? O yo te ayudo, ¿no? Entonces, recuerdo que ese era mi plan. Y yo me fui al templo y te estaba aguantando Lakshmi y dije, ok. Llegó un devoto de New Brindavan y nos dijo, no, pues ¿cómo estás? ¿Qué servicio tienes? ¿Qué te gustaría hacer? Le dije, no, pues le conté mi plan, ¿no? Y le dijo, pues mira, en vez de gastarte ese Lakshmi en irte a Europa, vente a New Brindavan un mes, hacer un poquito de servicio y yo te pago tu boleto a Europa, ¿no? Como un trabajo, servicio que estaban buscando devotos en México, ¿no? Entonces dije, sí, es un como servicio constante que hay en el verano porque necesitan muchas personas en el restaurante ahí en New Brindavan. Entonces les pagan para que vayan a trabajar como meseros, lavaloza, o así como diferentes servicios que hay allá, ¿no? Entonces ese era mi plan, pero ocurrió algo en Ciudad de México y después me pidieron que me quedara de presidente y había como un conflicto porque había sucedido un disturbio en el templo y entonces yo estaba así como de, no, pero es que mi plan es irme ya a disfrutar de mi vida espiritual, irme y hacer Harinam y entonces me dijeron, no, pues piénsalo, ¿no? Y ya nos dices si te quedas o no, si sigues con tu plan, ¿no? Entonces ya así como que, no recuerdo si en ese momento después le dije, no, pues está bien, ya me hago ese sacrificio, ¿no? De mi deseo de irme y mi deseo de poder también, ¿no? Porque siempre existe ese deseo de poder, ¿no? Entonces estaba esa como tentativa en la que Krishna te complace todos los deseos. Cuando estás más entregado a Krishna, Él te complace todos al mismo tiempo. Entonces tú escoges hacia dónde vas, ¿no? Entonces yo cantaba mis rondas y yo tenía así como, en mis rondas yo decía, por favor Krishna, permíteme hacer ese servicio de Harinam y como Harinam Ruchi, predicar por todo el mundo y hacer este servicio, ¿no? Y al mismo tiempo, más adentro de mi corazón, estaba así como de, ojalá un día pueda ser presidente o algo así, ¿no? Y pues ese día llegó también, ¿no? Entonces Krishna me dio a escoger esas dos opciones, ¿no? Esos dos servicios. Entonces, yo recuerdo que la Madre Amritananda me dijo, mira, piénsalo, está un tiempo de servicio en el templo, nosotros te vamos a apoyar y cualquier cosa que pase, si no funciona o si hay alguien más, mientras tú como temporal, haz el servicio de presidente. Que no me querían dar ese nombre porque era como muy nuevito y como no me quería dar un gran puesto, ¿no? Y me daban el nombre de director o de organizador, no recuerdo, pero estaba de encargado del templo prácticamente, como 2 años aproximadamente.